Luis Alba. Dios le bendiga. Aleluya. Dios es bueno. Alguien diga amén. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es grande. Y la Biblia dice que Dios recompensa a los que tienen la actitud de buscarle. Así es que levante sus manos al cielo y vamos a pedir inmediatamente la bendición de Dios sobre la reflexión de la palabra en esta hora. Señor, bendecimos tu nombre, te adoramos, te damos infinitas gracias por tu divina presencia y por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás edificando tu iglesia en los 4 puntos cardinales de este planeta, porque día a día sigues sobrando y sigues salvando y alcanzando corazones. Hoy queremos reconocerte a ti y darte a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, Señor, y pedirte que tu Espíritu Santo nos edifique. No está en mí la capacidad de ser bendición, solamente en ti. Por ello pedimos tu bendición entre nosotros al considerar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a Jesús. Quiero invitarlo, por favor, vaya conmigo a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, y quisiera que consideráramos el capítulo 3. La vez pasada nuestro hermano Armando compartió el capítulo 3 del versículo 1 al 5, y hoy retomamos nosotros del 6 al 14. Ok, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leerlo aquí en la Reina Valera, y luego ustedes me van siguiendo con las citas. Dice Gálatas 3:6: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. La Nueva Traducción Internacional, cuando dice la buena nueva, dice que Dios anunció el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Denle un aplauso al Señor y ocupe su lugar. Si usted nos está viendo, le invito a que haga etiquete esta transmisión y que haga check-in para que otros puedan recibir la bendición de Dios. La carta del apóstol San Pablo a las Gálatas es donde Pablo trata el tema del legalismo. El tema del legalismo en el contexto de los Gálatas tiene que ver con la intención de la enseñanza
de guardar la ley de Moisés, poniéndola por encima de la gracia al grado de pervertirla. Entonces esta iglesia enfrenta una carta que se considera una de las cartas ad hoc. Las cartas ad hoc del apóstol San Pablo, todas ellas son en respuesta a problemas que está enfrentando una iglesia en particular, regido bajo ciertas circunstancias. Entonces el apóstol San Pablo escribe dando instrucciones, exhortaciones, a veces algunas reprensiones y a veces enseñando sobre asuntos que puedan ayudar a la iglesia a marchar de manera correcta. El problema con la iglesia de los Gálatas, como lo venimos señalando, son los judaizantes, los que están aferrados a que los cristianos no pueden ser salvos solamente por la gracia de Cristo, sino que una vez que se convierten, estos exigen que se tienen que circuncidar y tienen que observar los mandamientos de la ley de Moisés. Ante este conflicto, Pablo les viene confrontando constantemente. Y uno de los argumentos de los maestros judaizantes es que ellos están asegurándole a Pablo que todo aquel miembro de la iglesia de Galacia que no se ha circuncidado no puede estar dentro del pacto de Dios con Abraham, y que por consecuencia el judío tiene una jactancia que vemos en el evangelio. Cuando el Señor les dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libre, ellos luego le confrontan y le dicen: ¿por qué nos llamas que tenemos que ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Y ellos dicen y se jactan de ser hijos de Abraham. Entonces el argumento de los maestros judaizantes es que los cristianos de Galacia, que son gentiles, que no son judíos, si no se circuncidan, están invalidando el pacto de Abraham y por consecuencia ni son salvos y tampoco son hijos de Abraham. Y en estos versículos del 6 al 14, Pablo les explica este asunto. Y lo primero que Pablo les enseña es la fe de Abraham, es decir, la manera en que Abraham creyó, las características de esa fe. Quiero que vea conmigo el versículo 6. Les dice Pablo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham cree, y la respuesta de Dios ante la actitud de fe de Abraham dice que le es contado por justicia. La pregunta es: ¿qué significa esto? Que le es contado por justicia. En el griego la palabra le es contado, que es la palabra elogiste en griego, y la palabra elogiste significa contar, considerar, pensar, acreditar u observar reconociendo. Repito, esos son los significados de la palabra elogiste, que quiere decir contar. Puede ser considerar, puede ser pensar, puede ser acreditar u observar reconociendo. Y esta palabra proviene de la misma raíz etimológica de la palabra elogión, que es la palabra elogio. Entonces, si dice que Dios le está contando por justicia, estamos hablando, según el texto, que Dios está reconociéndole. La pregunta es: ¿por qué Dios reconoce, considera, piensa,
acredita, observa reconociendo la fe de un hombre. ¿Por qué Dios hará eso? La pregunta es, ¿Dios ha reconocido la fe de personas en la Biblia? ¿Hay casos que nos enseñen que Dios ha reconocido la fe de alguien? Quiero citarle nada más 4 casos. En el Antiguo Testamento, cuando Satanás entra delante de la corte de Dios, Dios le dice a Satanás en Job 1:8: ¿has considerado a mi siervo Job? Fíjese cómo usa la misma palabra, considerar. ¿Has considerado la fe o la fidelidad de mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay otro como él en sus generaciones? Dios reconoce la fe de Job. En el libro del profeta Ezequiel, Dios usa y menciona, distinguiendo y reconociendo a 3 hombres por su fe, y es Noé, Daniel y Job. Ezequiel 14:14, donde Dios está hablando sobre un juicio que él enviaría, y Dios dice: si Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de la ciudad cuando yo voy a enviar ese juicio, solamente ellos se salvarían, por lo que ellos representaban en cuanto a su fe. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos, pero quiero citar 2. Uno es la mujer cananea, aquella mujer que se cruza de las comarcas sirofenicias y se cruza a Israel porque su hija es atormentada por un espíritu inmundo. Y cuando ve a Jesús, dice que da voces detrás de él diciéndole: mi hija es atormentada por un espíritu inmundo. Y está constantemente dando voces. Y dice que Pedro dice: Señor, atiéndala porque esta mujer es molesta. Y Jesús le dice: mujer, no me es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Le está hablando en el contexto gentil, porque los judíos no meten los perros a la casa, pero los gentiles sí. Entonces le dice: tú eres gentil, tú estás alejada de los pactos, de la promesa. El pan es para los hijos, y no me es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque el judío considera a los gentiles perros o cerdos. Y aquella mujer le responde: sí, Señor, efectivamente el pan es de los hijos y el pan debe estar en la mesa, en el privilegio de los hijos. Pero le dice: pero aún en el ejemplo natural que tú estás citando, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y en Mateo 15:28, cuando Jesús escucha esto, dice que Jesús se maravilló de la fe de esta mujer y dijo: mujer, grande es tu fe. Mateo 15, versículo 28. Se maravilló por una actitud de fe. El centurión que le dice al Señor: Señor, ven y pon tu mano sobre mi siervo porque está enfermo. Y cuando ya el Señor va a ir, le vuelve a enviar para decirle: Señor, mejor no vengas, porque tú eres judío, yo soy gentil, y yo entiendo que ustedes no entran en casa de gentiles. Pero sabes una cosa, Señor, no necesitas venir, solamente di la palabra. Mire qué fe, porque yo soy un hombre bajo autoridad, y le digo a este: ve y va, y a este le digo: haz y hace. Así es que solamente di la palabra. Este hombre dice: yo he conocido el poder de la autoridad de la palabra, porque yo doy órdenes y se cumplen. Así es que yo reconozco tu autoridad y te pido que solamente digas la palabra, ni siquiera necesitas venir. Y cuando Jesús escucha esto, en Mateo capítulo 8, versículo 10, Jesús hace un alto y dice: ni aún en todo Israel he encontrado tanta fe. Vuelvo a plantear la pregunta. A Abraham su fe le es
contada, que quiere decir reconocida, considerada. Es una fe que mueve a Dios a pensarla o a valorarla, porque Dios le acredita a Abraham, porque uno de los significados de la palabra elogiste es acreditar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene de singular esa fe que muestra Abraham? Quiero que lo veamos. ¿Qué es lo que caracteriza la fe de Abraham? Quiero que vea conmigo, si es tan amable, en Romanos capítulo 4, versículo 17 en adelante, si son tan amables. Romanos 4:17 dice: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó de este modo a llegar a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. En síntesis, la fe de Abraham es reconocida y Dios la elogia, le da un crédito, porque este hombre cree en esperanza contra desesperanza. Es decir, no era fácil creer. Escuche esto. Esto ocurre en este contexto. En el capítulo 15 de Génesis, del versículo 1 al 6, nos enseña que Dios le dice a Abraham: Abraham, porque Abraham le dice estas palabras: Señor, no me has dado prole, no me has dado hijos. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, mira las estrellas del cielo, así de numerosa será tu descendencia, así de incontable será tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Pero no más que hay un problema. Abraham nos dice que es de edad avanzada, es una anciana. Es una anciana. Préndelo. Su esposa es una anciana. Ok, si batallamos lo uso. Déjamelo aquí. Su esposa es una anciana y toda su vida ha sido estéril. Entonces, no es como que Abraham dijo: no, yo creo fácilmente. No. Lo que Dios está poniendo a Abraham, en la circunstancia en la que Dios está poniendo a Abraham, es para que la mayoría de nosotros dude. Tan es así que la esposa de Abraham, Sara, se rió, porque dijo: a estas alturas, como dicen en mi tierra, ¿cómo dice ese dicho? Después de vejez, viruela. Imagínese una viejita de 90 años con achaques, con su pancita, diciendo: Abraham, tengo antojos. Esta mujer se rió porque no dudó, pero dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice también que Abraham esperó del modo que Dios le había dicho. O sea, dijo: si Dios lo dijo, como Dios lo dijo, así va a ser. Wow. No es cualquier fe. Otra cosa que yo encuentro que hace que la fe de Abraham sea hermosa a los ojos de Dios y le sea contada por justicia, es porque también Abraham dice que su fe no flaqueó.
se sostuvo. Quiere decir que Dios no le cumplió de la noche a la mañana. Incluso Abraham cometió errores, pero un error que tú cometas no necesariamente te descalifica. ¿Aló? Se mantuvo creyendo, no flaqueó, es decir, por encima de su fidelidad se levantó y dijo: me equivoqué, tuve un hijo con Agar, la que no era la de la promesa. Sin embargo, sé que Dios cumplirá su promesa. Dice que Abraham reconocía que su cuerpo estaba como muerto, que tenía unos 100 años, y que también su esposa Sara era de matriz estéril. Pero dice, ante la promesa no vaciló. ¿Sabe qué quiere decir eso? No que un día pensé una cosa y otro día otra. En lo viejito se mantuvo firme, creyéndole a Dios. Escuche esto. Otra cosa que yo veo, por lo cual esta fe, dice Pablo, es una fe elohiste, que se le acredita, que se le observa, que se le considera, es porque esta fe nos enseña que este hombre estaba plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esa última palabra, plenamente convencido. Gálatas se dice que es el borrador, el boceto de Romanos. Y cuando Pablo habla en Romanos de la promesa hecha a Abraham, habla detalladamente de las características de su fe, por lo cual concluye diciendo: por tal razón su fe le es contada por justicia. Para empezar, señoras y señores judaizantes, ustedes tienen que saber que la fe de Abraham es algo especial. Ustedes se jactan de ser hijos de Abraham, ustedes se jactan de estar bajo el pacto de Abraham, pero lo que ustedes no han entendido es que la fe de Abraham no es lo que ustedes llaman fe. Me llama la atención que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículos 11 y 12, quiero que lo vean conmigo. Dice el escritor a los Hebreos, cuando habla de los héroes, de los campeones de la fe, dice: por la fe Abraham, leo la Nueva Versión Internacional, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, cuando se tiene fe, mire lo que pasa, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la orilla del mar. La fe de Abraham, que está superior a la ley, es una fe que le cuenta a Dios a Abraham por justicia, porque es una fe que revela la forma en que un hombre está creyendo en lo que Dios ha prometido. Yo quiero hacer un paréntesis, no solamente para la salvación, sino todo lo que implica la vida de fe. Yo no sé si hay aquí gente que puede decir: yo creo en todo lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Escuche, porque estamos viviendo un tiempo donde la gente va a dudar de ciertas cosas, habiendo una reinterpretación de lo que Dios ha prometido. Pero déjeme le digo, yo sigo creyendo en una fe basada en 4 fundamentos principales. Creo que Cristo salva por su gracia. Alguien diga amén. Creo que Cristo sana porque Él es el mismo ayer y hoy y todos los siglos. Alguien diga amén. Creo en los dones del Espíritu Santo obrando el día de hoy, por lo cual también creo que Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y también creo que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene y aparecerá en las nubes a buscar los que son de Él. ¿Cuántos lo creen? Tienen mucho tiempo predicándose que Cristo viene y no ha venido. Pareciera que ha habido una aparente
retroceso en la manifestación del Espíritu Santo, pero yo sigo creyendo que Él sigue bautizando. Yo sigo creyendo que Dios sigue derramando de su presencia. Escuche, Abraham se mantuvo creyendo en todo lo que Dios había dicho, tal y como lo había dicho. Entonces Pablo le dice a los Gálatas: señores, ustedes tienen que considerar a los hijos de Abraham frente a la revelación divina. Quiero que vea conmigo Gálatas 3:7 al 9. Dice: por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham y le dijo: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Me llama la atención cómo lo dice la palabra cuando presenta Pablo esta reflexión. Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Señores, ustedes se están jactando del sábado, ustedes se están jactando de guardar la ley, de circuncidarse, pero esos no son los hijos de Abraham. Ustedes creen que son hijos de Abraham solamente concentrándose en la señal del pacto. Escuche, la señal del pacto es la circuncisión, pero la circuncisión no es el pacto en sí mismo. El pacto de Dios con Abraham es una promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu descendencia, mejor dicho, serán benditas todas las naciones de la tierra. Los hijos de Abraham son los que imitan su actitud de fe, que es creer en la promesa y no descansar en la señal de un pacto. El judío se jacta de sus obras, de guardar el sábado, de lavarse no sé qué tantas las manos antes de comer, de no mezclar cierto tipo de alimentos. Muy específicamente de lo que más se jactan es de la circuncisión. Y le dice: señores, ustedes se equivocaron. No es la circuncisión lo que tiene el mérito. El mérito de Abraham y su descendencia no fue el circuncidarse, sino que Abraham creyó en Dios, la promesa que se le hizo. Y la promesa es: Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Ahora, hay algo aquí que a mí me llama la atención. Romanos capítulo 4 versículo 22 al 25 nos dice algo que es muy importante con respecto a esto. Romanos 4:24, perdón, al 25. Dice: sino también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esta es la conclusión de lo que está tratando el capítulo 4, cuando dice de la fe de Abraham, cómo creyó y que le es contado por justicia. Pero dice: no solamente para Abraham, sino también para nosotros. Señoras y señores, está diciendo Pablo, los que imitan la actitud de Abraham, creer en la promesa de Dios. Y creer esa promesa implica creer en esperanza contra esperanza. No flaquear, ser fiel, mantenerse. Alguien diga amén. Abrazarse. La palabra creer, pistis, es una palabra devaluada en nuestro contexto, porque hoy en día un metafísico puede decir que cree. Todo mundo puede creer. Alguien dice: yo tengo fe en un árbol, en una piedra. Pero la palabra creer
quiere decir asirse, es tomarse. Una idea en el griego es cuando los náufragos en la mar se abrazaban, se hacían de un pedazo de madera y no se soltaban para sobrevivir. Escuche esto. Dios nos ha llamado a nosotros a asirnos, a tomarnos, a abrazarnos de lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a abrazarnos en medio de una sociedad con una cultura pervertida, a ser contraculturales, abrazados de Jesús. Pero no podremos ser contraculturales si nosotros no estamos abrazados de Jesús. Fe es abrazarse, sostenerse, asirse de lo que Dios ha prometido. Y cuando nosotros creemos de esa manera, nosotros somos hijos de Abraham. Ahora, me llama la atención que menciona una escritura aquí en el versículo 8. Dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La escritura anticipándose que Dios habría de salvar a los gentiles en la promesa dada a Abraham de su simiente. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo es que la escritura se anticipa? Pablo presenta como si la escritura fuera una persona. Dice así: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Escuche, la escritura aparece aquí como la revelación de Dios. Y la revelación de Dios nos deja ver en este versículo, por un lado, la omnisciencia. Es Dios, cuando le da la promesa a Abraham, Él sabe anticipadamente. Porque usted y yo tenemos que entender que lo que nosotros vemos que va a ocurrir, Dios ya lo miró. Y Dios dijo en su revelación y en su plan de salvación: Abraham, en tu descendencia. Y eso le llama a Dios, en la Nueva Versión Internacional dice que le da la buena nueva. Y la buena nueva, Abraham, es que en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios anticipa lo que va a ocurrir en su omnisciencia. Y por otro lado, la revelación de Dios es progresiva. Quiero darle un ejemplo de esto. Mire, la primera vez que aparece la promesa de la descendencia o de la simiente es en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Génesis 3, 15, si es tan amable. Génesis 3:15. De repente se congelan estas cosas y tenemos que recurrir a la Biblia directamente. Ok, Génesis 3:15 dice de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre tu simiente, le está hablando a Eva y Adán, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Esta te morderá el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. Si podemos usar el mismo principio que cuando dice que Dios le da la promesa a Abraham, le dice, y Dios le da el evangelio a Abraham, o de hecho las buenas nuevas. Las buenas nuevas para Adán y Eva en medio de su condición de haber caído delante de Dios es que un día ese sabor de derrota que ellos tenían iba a ser tornado en victoria a través de su descendencia. Escuche esto: en medio en que Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso y Dios maldice la tierra,
En medio de todo eso, Dios les da una palabra de esperanza. Y la promesa es que de la descendencia de ellos alguien va a aplastar la cabeza de la serpiente. Dios les está diciendo: ahorita hay derrota, pero un día va a haber victoria, y vendrá a través de su descendencia, de tu simiente. Ellos no entendieron, solamente creyeron que iba a haber una victoria. Ahora escuche esto. En el contexto de la tradición hebrea, cada hogar en Israel tenía muy en cuenta la promesa de Génesis 3:15, la promesa que Dios les hizo en Abraham, y la promesa que Dios hace cuando hace un pacto con David, que dice que de él saldría uno que tendría un reino que sería sempiterno, el Mesías. Cada hogar hebreo esperaba que de ellos viniese la descendencia que había de dar la victoria. La revelación que tiene Adán y Eva es una promesa de victoria. Pero más adelante viene el tiempo con Abraham, y en Génesis 12, versículo 2 al 3, en 15:6, 18:18 y 22:18 está la misma promesa: en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Escuche esto. ¿Qué puede entender Abraham en su momento de la promesa que Dios le está diciendo? Bueno, la revelación viene siendo progresiva. Adán y Eva les anuncia una victoria a través de su descendencia, pero en Abraham se empieza a aclarar un poco más, y Dios le dice en Abraham: lo que le prometí a Adán y Eva, en tu descendencia se va a cumplir. Y el propósito que esa victoria que le dije a Adán y Eva va a ser para todas las naciones de la tierra, porque en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Aunque Abraham todavía no tiene claro el concepto que de él va a salir el pueblo escogido como tal. Sabe que Dios le prometió que él va a ser Dios de él y de su descendencia, pero el concepto judío de que solamente ellos son los elegidos, Abraham no lo tiene en su mente. Porque el concepto del orgullo judío está en la ley y en las obras de la ley, pero en Abraham es una promesa solamente. Ahora, cuando viene el tiempo del apóstol Pablo, quiero que consideren esto. El pensamiento de Pablo se entiende de esta manera. Número uno, Pablo es un doctor de la ley, conoce la ley de Moisés, conoce la promesa de Génesis 3:15 y la promesa de Génesis 18:18 y 22:18. Él la conoce, pero aparte que es un doctor de la ley, a Pablo le he revelado el evangelio, no por hombre, sino por Jesús mismo. Entonces Pablo toma la promesa hecha a Adán y a Eva, la promesa hecha a Abraham, y Pablo dice: el cumplimiento de esa promesa es en singular y no en plural. Es decir, no es Israel como nación, sino uno descendiente de Abraham, que es Jesús. Él es el cumplimiento de la promesa. Y en Jesús serán benditas, salvas todas las naciones de la tierra. Es decir, los gentiles alcanzarán la redención. Escuche esto. La salvación, la revelación de Dios es progresiva. Escuchen esto. Todo movimiento que haga una teología y diga este es el todo, incurre en un problema, porque la revelación de Dios es progresiva. Los judíos creyeron que ellos tenían toda la revelación de Dios y que la salvación sería solamente a través de la ley y guardar las obras de la ley. Pero pero Pablo entiende que la salvación no es por Israel como nación. La salvación, solamente está en una persona, porque dice tu simiente en singular y no
tus simientes, en plural, tu descendencia. Ahora, Pablo les está diciendo, la salvación está en Jesús solamente. Él es el cumplimiento de la promesa. Solamente en Cristo somos salvos. Y así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Quiero que vea conmigo el versículo 9. Dice el versículo número 9 de Gálatas 3:9. Dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Les presenta de nuevo a Abraham como ejemplo de creer. Y la fe está en creer en la simiente de Abraham, que es Jesús. Una vez que les aclara la fe de Abraham y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que es Jesús, entonces ahora Pablo se toma un tiempo para explicarles que la gracia es superior a la ley y que la fe en Jesús es la que nos hace aceptos ante Dios y no el guardar las obras de la ley. Quiero que vean conmigo el versículo número 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Señores, la promesa que Dios le hizo a Abraham hablaba de bendición, nunca hablaba de la palabra maldición. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 27 versículo 26 dice: maldito todo el que no cumpliere fielmente todas las obras, los mandamientos de la ley. La promesa tiene que ver con bendición. El guardar la ley tiene que ver con maldición. Escuche esto, señoras y señores, está diciendo Pablo: ustedes están yendo por algo que es un camino de maldición al final del día, porque nadie puede guardar toda la ley. Quiero que vea conmigo el versículo número 11. Pablo dice: es imposible que alguien agrade a Dios practicando la ley, pero el confiar en Cristo nos hace ser aceptados por Dios, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Wow. El justo, escuche esto, el justo por la fe vivirá. Por eso la Reforma protestante, cuando Martín Lutero se levanta movido por el Señor, Martín Lutero se levanta con una teología en respuesta a las obras, escuche, y a las indulgencias que promovía el papado de Roma. Promovían en aquel tiempo que la gente tenía que pagar indulgencias para que su familia saliera del purgatorio. Y había un dicho que en cuanto sonara la moneda que caía en el ofrendero, automáticamente aquel familiar saltaba del purgatorio al cielo. Se dice que la Basílica de San Pedro en gran manera financieramente fue financiada con este tipo de teología. Por eso cuando Martín Lutero se levanta con una teología en respuesta a ese momento histórico que se está moviendo y a esa teología corrupta dentro de la iglesia. Y por eso Martín Lutero, cuando va subiendo las escaleras allá en el Vaticano, era ir subiendo una escalera e ir rezando un Padre Nuestro. Y mientras él va haciendo todas esas obras, se pone a pensar, porque él era un abogado y aparte era un teólogo, y él se pone a pensar en todo lo que él está haciendo. Se parece mucho a las obras que practicaban los judíos a través de guardar la ley para ser aceptados para con Dios. Y dice que mientras está haciendo todo ese ritual,
escucha una voz de lo que él había estudiado que le dice: mas el justo por la fe vivirá. Martín, no necesitas latigar tu cuerpo, flagelar tu cuerpo, abstenerte de ciertos alimentos. No necesitas guardar todo lo que enseña la iglesia con respecto a las indulgencias. La salvación es por gracia. Y dice Martín Lutero: el justo por la fe vivirá. Y toma como referencia lo que Pablo predica en Gálatas y en Romanos. Nadie puede agradar a Dios, ser acepto por guardar las obras de la ley, sino por la bendición de responder con fe a la promesa de redención en Cristo Jesús. Escuche esto. Aunque nosotros no podíamos agradar y ser aceptos, tanto judíos como gentiles. Escucha, el judío no puede agradar a Dios por las obras de la ley, pero también el gentil, que aunque no conoce la ley de Dios, es transgresor de ella, aunque la ignora. El hecho que la ignore, le doy un ejemplo. Por ejemplo, si usted va por una avenida y dice un letrero que dice 40, 45 millas por hora, y usted dice: ¿sabe qué? Es que yo no sabía, porque yo no miré, y lo para la policía. Le dice a la policía: el hecho que usted no lo sepa no lo exime de la pena que es quebrar esta ley. Los gentiles no conocíamos la ley de Dios, sin embargo la quebrantábamos. El judío, conociendo la ley y jactándose de cumplirla, no podía cumplirla a cabalidad. Quiero que vea conmigo el versículo número 12 y 13. Dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero como nadie podía guardar la ley, el versículo 13 dice: Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, porque se hizo por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Judíos con la ley, aunque se jactaban, no podían agradar a Dios y ser aceptos, no les era contado por justicia. Gentiles, aunque no conocíamos la ley de Dios, la quebrantábamos y no podíamos ser aceptos. Pero escuche, en el Calvario, como lo enseñamos la vez pasada que subí la cruz, Cristo se hizo maldición, porque dice: maldito todo aquel, es decir, murió la muerte de un anatema. Me llama la atención como lo dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, si es tan amable y lo quiere ver conmigo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Y mire esta palabra: por herido de Dios y abatido. Herido de Dios quiere decir alguien a quien Dios está castigando y juzgando. Los judíos dicen: nosotros le tuvimos por un anatema, por un herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, el precio, dice otra versión, de nuestra redención fue sobre él, porque su muerte fue expiatoria y fue propiciatoria. Expiatoria, él toma nuestro lugar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús fue tratado con la severidad de la justicia divina para cumplir la transgresión que nosotros habíamos violado, para redimirnos y para rescatarnos de la maldición de la ley, tanto a judíos como a gentiles. Cuando Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia al alemán,
y llegó aquel versículo donde dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dice la biografía de Martín Lutero que se quedó pasmado sin entenderlo. Cuando Martín Lutero está traduciendo el versículo donde dice Jesús: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Martín Lutero: Dios desamparado por Dios. El que no conoció pecado. Escuche, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, conscientes o no conscientes. Él toma nuestro lugar. Él sufre sobre su cuerpo toda la severidad, todo el precio. Él era el cordero que presentó Juan. Cuando Juan lo presenta, él podría haber dicho: aquí está mi primo Jesús, hijo de María. Pero no lo presenta así. Les habla en un lenguaje religioso que ellos conocen bien. Ellos están acostumbrados a llevar su cordero para ofrecerlo en expiación por su pecado. Pero les dice: este no es el cordero que ustedes presentan por su pecado, porque los sacrificios que ustedes presentan solamente cubre el pecado. Pero este es el cordero que Dios está ofreciendo en propiciación por nuestros pecados. Y dice: he aquí el cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él nos libró de la maldición de la ley. Wow. Señores judaizantes, no es la circuncisión, es Cristo. No es la ley, es Cristo. No es guardar el sábado, es tener fe en el sacrificio, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en el versículo 14 me llama la atención cómo el apóstol Pablo concluye el argumento en cuanto a la fe de Abraham y la futilidad de la ley versus la fe en la promesa. Aquí aparece que el cumplimiento de la promesa y el obrador de la bendición para salvación es Cristo Jesús. El propósito de Dios al salvarnos, escuchen esto, porque yo veo un tema subyacente tanto al comenzar el capítulo 3 como conforme va siguiendo. Pablo les deja ver que no solamente Dios los salvó para su gloria, no solamente Dios los salvó para librarnos de la ira venidera, sino que Dios nos salvó y nos ha dado el Espíritu Santo. Versículo 14 de Gálatas 3: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando Pablo comienza el capítulo 3, les dice: recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Lo recibieron por el oír con fe. Y cuando está hablando de recibir el Espíritu Santo, estamos hablando de los dones, la manifestación del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Porque este es el otro asunto que a veces queda ignorado. Señoras y señores, Dios nos salvó y nos dio la promesa del Paracleto, el Espíritu Santo. El Paracleto, el Espíritu Santo, quiere decir uno que está en nosotros y con nosotros. El problema que yo me resisto a caminar es en una teología que presenta solamente la omnipresencia de Dios y ahí se conforman. Pero yo creo en el evangelio completo, y eso implica que Él está aquí, pero no solamente está aquí, que Él quiere manifestarse en medio de nosotros. Cuando Pablo le dice recibiste el Espíritu, les está hablando de la manifestación del Espíritu Santo. Y escuche, si el cristianismo, escuche esto,
solamente se basa en ritos o en conocimiento intelectual, ese cristianismo corre un alto riesgo de llevarnos de nuevo a una esclavitud. Porque los judíos eran esclavos de los rituales de la ley, y nosotros podemos ser esclavos solamente de un intelecto, pero no de una vida práctica del Espíritu. Porque conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo que el apóstol Pablo termina enfocándose en lo que es la vida del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, y manifiesto también es el fruto del Espíritu. Al final del día no es ganar un argumento solamente de la gracia y la promesa sobre la ley, sino llevarlos a una vida en excelencia, y que es la vida en el Espíritu. Escuche, Dios desea que nosotros, que tenemos claro que no es por las obras de la ley, sino por el oír con fe, consideremos estas dos cosas. Número uno, seamos gente que imita la fe de Abraham. Creamos con esperanza contra esperanza. Hoy más que nunca tenemos que ser fiel. Yo dije, hoy más que nunca no tenemos que vacilar, porque si algo Jesús dijo es que la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Sabe una cosa? Yo entiendo y necesito que a mí no me llena solamente leer la escritura per se. Yo entiendo que al leerla tengo que tener comunión con el Espíritu Santo. Déjeme le digo algo: hay escritores de libros, hay teólogos que son agnósticos. Estaba escuchando la otra vez un historiador tremendo, el mejor historiador en español sobre el Nuevo Testamento. Es un agnóstico, quiere decir uno que no alcanza a creer. Quiere decir que un evangelio intelectual no me va a llevar a nada. Necesito mucho más que el blanco de la tinta, el blanco del papel y lo negro de la tinta. Necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida. Necesito un Pentecostés sobre mi vida. Necesito ese poder obrando hoy en mi vida. El conocimiento intelectual ha quedado probado que ha retrocedido en el avance del evangelismo. Sin embargo, lo que Dios ha usado en el último siglo fue considerado el siglo del Espíritu Santo. Lo que no ocurrió en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, a finales del siglo XIX y el siglo XX, fue la obra del Espíritu Santo. Gente que tal vez no tenía la suficiente preparación teológica, pero tenía comunión con Dios, con su presencia. Y hubo gente que tal vez no fueron grandes teólogos, ni hicieron grandes disertaciones en su mensaje, pero como dijo San Pablo, predicaban un evangelio con manifestación del poder de Dios. Hay algo que el mundo de hoy necesita conocer. No solamente un evangelio intelectual. Yo necesito el poder de Dios. Yo fui alcanzado por el poder de Dios. Si yo le dijera que fue un grande mensaje intelectual el que tocó mi vida, le mentiría. No, fue el poder de Dios. Alguien que no hablaba bien el español me estaba predicando, pero había orado y había creído que el Espíritu Santo convence al hombre de juicio y de pecado. ¿Y sabe qué? Yo fui salvo, y al ser salvo, Cristo quebró mis cadenas de adicción. Alguien diga amén. Cristo cambió mi vida, y a los 15 días de ser salvo fui bautizado con el Espíritu Santo. Y el día que el Espíritu Santo me bautizó, ese día me llamó al ministerio, de tal manera que aprendí. Escuche esto. Recuerdo que cargaba un Nuevo Testamento Gedeón en mi bolsillo. Yo no sé cuántos se acuerdan de esos testamentos azules. Y en la fábrica, aunque era un empleado más, agarraba un tiempo y me iba al baño y me encerraba y leía la palabra y oraba y ayunaba y le decía al Señor: Señor, úsame. Amados hermanos, hoy como nunca nosotros necesitamos ser fieles.
por un lado, a lo que Dios ha prometido, imitando la fe de Abraham, pero por otro lado, buscando la llenura y el poder del Espíritu Santo, la manifestación de su presencia. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Qué hermoso que Dios dijo: has mirado mi siervo, has mirado mi siervo Job. Qué hermosa la fe de Abraham, qué hermosa su fe, qué hermosa respuesta de este hombre a Dios, de tal manera que Jesús mismo se maravilló de la respuesta de fe de algunas personas. La pregunta es: ¿cómo Dios mira nuestra fe? ¿Qué podríamos decir? Si Señor, dijéramos: Señor, ¿cómo ves mi fe? ¿Qué diría el Señor de nosotros? Escuche, como nunca, iglesia, tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame. Si estoy flaqueando en mi fe, hubo un hombre que le dijo: ayúdanos a creer. Levante sus manos al cielo. Un momento, levante sus manos. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú nos das el privilegio de ser justificados juntamente con Abraham, el creyente. Y a veces nosotros vemos tan ligero este asunto de creer, que hemos llamado fe a un conocimiento intelectual per se. Pero la fe se aprecia en el día a día. La fe nos salva, pero los salvos sí obran y dan testimonio de su salvación. Señor, no podemos decir que somos salvos y vivimos indiferente ante otros que están perdidos. No podemos decir que somos salvos y somos infieles en compartir las buenas nuevas. No podemos decir que somos salvos y todos queremos que tú lo hagas y no queremos hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es ser llenos, investidos con el poder de lo alto para ser testigos en nuestro alrededor. Señor Jesús, gracias por haberte dado en la cruz, porque tu muerte nos hizo aceptos para con el Padre, y nuestra confianza está en lo que tú hiciste para salvación. Pero como salvos te pedimos: ayúdanos a no flaquear, a no dudar, a creer en todo momento. Ayúdanos a testificar de ti a otros, Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia. Sí, Jesús. Te exaltaré. Precioso, precioso Jesús. Con mi fe te exaltaré, con mi amor. Llénanos de ti, Señor. Te exaltaré. Llénanos de ti, Jesús. Llénanos, Espíritu Santo. Te exaltaré. Te necesitamos. Te necesitamos.
harás. Gracias, Señor Jesús. En mí. Precioso Jesús. Y creo en ti, Precioso Jesús. Maravilloso eres tú, Señor Jesús. Y en lo que harás en mí. Precioso. Y creo en ti, Jesús. Precioso En Jesús. lo que harás en mí. Maravilloso eres tú, Señor. Y creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. En mí. Y en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Escuche esto. Nosotros necesitamos la manifestación de su presencia. ¿Cuántos saben lo que es la manifestación de su presencia? Levante su mano. La manifestación de su presencia es la explosión del crecimiento del cristianismo en el siglo que terminó. Son las señales que seguirán a los que creen. Es una llenura que no es un fin en sí mismo, sino que produce en nosotros un fruto que nos hace vivir el carácter de Cristo, que nos da la virtud para vivir una vida en santidad. No para salvación, sino para crecer en santidad. Quiero pedirle algo. Vamos a hacer algo. Yo quiero invitarlo a que usted haga esta oración aquí en su casa, y es durante el día. Escuche esto. Señor, que yo no pierda la realidad que tu espíritu me anhela y que tú sigues siendo el mismo, que tú no has cambiado. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Levanten su mano. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Escuche esto. Yo no le puedo decir a qué vez sabe esto si usted no lo prueba, pero déjeme le digo algo. A veces, mientras leo la palabra, incluso, o voy manejando, reflexionando en Dios, de repente viene la manifestación de su presencia. Dejo de hablar en español y empiezo a adorar a Dios en lenguas. Cuando eso ocurre, algo glorioso empieza a ocurrir dentro de mí. Y déjeme le digo, no es emoción, porque me mueve a la santidad, me mueve a buscarle. Ese poder, cuando se manifiesta, me hace hablar a otros del Señor Jesús. Ese poder en mi vida me hace huir del pecado y buscar la santidad de Dios. Escuche, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos comunión con el Espíritu Santo en la manifestación de su presencia. Pero yo quiero decirle algo. Nosotros nos urge, necesitamos la manifestación de su presencia. Levante sus manos al cielo y dígale conmigo: Señor,
Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en mi vida, manifiéstate en mi familia. Te necesitamos. Tú convences de juicio y de pecado. Tú avivas a tu pueblo, tú renuevas, tú nos llenas, tú nos sacias, tú rompes los yugos, las cadenas, las ataduras. Tu Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos afirma, nos constriñe. Tu Espíritu Santo nos edifica. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Mueve nuestra vida hacia ti. Manifiéstate, Espíritu Santo. Manifiéstate entre nosotros. Manifiéstate en nuestra vida. Espíritu de Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva nuestros días como al principio. Aviva nuestra vida con tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, que la lluvia de tu presencia, la manifestación tuya sobre nosotros, toca, bendice, renueva, levanta al caído, alienta al desalentado, aquel que está flaqueando. Aquel que está flaqueando, fortalécelo, afírmalo. Pero danos, Señor, la virtud de lo alto. Permítenos ser investidos con el poder de lo alto, Señor, para que podamos de nuevo ser testigos eficaces del Evangelio de Jesucristo. Un evangelio donde la gente sea tocada por tu palabra y convencida por tu Espíritu Santo. Un evangelio donde tú hagas señales y maravillas, donde tú te manifiestes sanando al enfermo, levantando al caído, sanando, resucitando a los muertos. Un evangelio de manifestación, de poder y de gracia. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos. Haz llover. Espíritu Santo, Tu Espíritu envía del cielo. Haz llover. sin ese poder Haz llover. no podremos sostenernos frente a la tentación. Tu Espíritu envía del cielo. Haz llover. Haz Espíritu Santo, te llover. necesitamos. Rompe Te las necesitamos, fuentes del Te cielo. necesitamos. Haz llover. Escucha esto. ¿Cómo sé yo que necesito esa virtud? Conozco, pero todavía soy arrastrado por las bajas pasiones. Todavía tengo una vida de maledicencia, adulterio de los ojos. Todavía, escucha esto, necesitamos el poder de Dios. Y eso ocurre en tu cámara secreta. Decirle: Señor, lléname de ti. Escuche, una de las cosas por las cuales nosotros batallamos ante la tentación es porque no pasamos tiempo en la presencia del Señor. Jesús dijo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la única manera de doblegar esta carne es llevándolo todo a la presencia del Señor. Es ahí donde Dios nos da la victoria. Déjeme le digo algo, con esto termino. Nunca ha sido mi intelecto
el que me ha librado. Nunca, siempre ha sido buscar su presencia. Porque cuando soy débil y voy a Él, su poder se perfecciona en mi vida. Anhelemos la presencia del Señor. Dele un aplauso al Espíritu Santo.